¿Has visto El joven Frankenstein y creías saber toda la historia? Pues no tan rápido. Esta película puede ser un clásico de la comedia por ser una parodia de la icónica película de Frankenstein, pero tras bambalinas, la cosa era de lo más extraña. Hablamos de risitas, chistes internos y momentos que te dejarán boquiabierto. Mel Brooks estaba en modo científico loco total y nadie se salvó. Ni siquiera el reparto pudo contener la risa. Fue una mezcla de caos, encanto y comedia, todo en uno. Quédate con nosotros mientras descubrimos 20 datos curiosos sobre el joven Frankenstein que no conocías. La favorita de Gene. De todas las películas que hizo Gene Wilder, el joven Frankenstein era su favorita. Lo decía con claridad y frecuencia, sin necesidad de dramatismo. Era la película de la que se sentía más orgulloso. La consideraba lo mejor que había hecho, no solo como actor, sino también como guionista. Contribuyó a dar forma a la historia desde el principio. La idea surgió de su imaginación mucho antes de que algún estudio mostrara interés. A Gene siempre le habían encantado las viejas películas de terror. Quería hacer algo que les rindiera homenaje, pero que a la vez hiciera reír. Cuando compartió la idea con Mel Brooks, todo empezó a avanzar. Gene solo le pidió una condición. Si Mel aceptaba dirigirla, tenía que ser en blanco y negro. Gene creía que esa era la única forma en que la película podía funcionar. Tenía que sentirse como los clásicos con los que ambos crecieron. Muchos actores disfrutan más de sus mayores éxitos de taquilla o papeles premiados. Gene eligió algo personal. Se volcó en Young Frankenstein. Le hizo reír y le dio total libertad creativa. Cada escena era especial para él. Si alguien le preguntaba qué película reflejaba mejor su esencia, solo tenía una respuesta. Siempre fue el joven Frankenstein. Huesos reales, reacciones reales. La mayoría recuerda a El joven Frankenstein por sus risas, no por sus detalles escalofriantes. Sin embargo, un dato extraño pasa desapercibido. Los esqueletos utilizados en la película eran reales, no de plástico, sino huesos humanos de verdad. Parece sacado de una película de terror. Querían específicamente que la parodia fuera similar a la original. La escena transcurre en el túnel oculto de la estantería. El doctor Frankenstein tira de una cadena y la habitación da vueltas. Allí mismo, sentado tranquilamente en un rincón, hay un esqueleto. Muchos espectadores supusieron que era un ingenioso accesorio. En realidad, provenía directamente de un proveedor de material médico. Durante la década de los 70, era frecuente usar esqueletos reales en películas y aulas, ya que los artificiales eran más difíciles de fabricar y mucho más caros. En aquel entonces, nadie lo cuestionaba. Gene Wilder admitió más tarde que el esqueleto le produjo escalofríos. Dijo que podía sentir algo diferente en la habitación. No hubo maldiciones, ni accidentes extraños, nada parecido a lo que ocurrió durante el rodaje de Poltergeist. Aun así, la idea de usar huesos reales en una comedia le da un giro inesperado a la historia. Fue una de esas decisiones entre bastidores que hicieron que la película fuera a la vez extraña e inolvidable. Incluso en medio de un chiste, el joven Frankenstein sabía cómo mantener la historia extrañamente real. Los ojos de Igor, ¿maquillaje o reales? Marty Feldman, quien interpretaba a Igor, tenía unos ojos que nadie podía ignorar. Enormes, redondos y siempre ligeramente desviados le daban a su personaje una apariencia extraña y divertida. La mayoría pensaba que esos ojos eran efectos especiales o un maquillaje ingenioso. En realidad, eran los de Marty. De niño, a Marty le diagnosticaron la enfermedad de Graves. Se trata de una afección tiroidea que puede afectar los músculos y tejidos alrededor de los ojos. Esta enfermedad le provocó protrusión ocular. En un momento dado, los médicos intentaron operarlo para corregir el problema. El objetivo era reducir la inflamación y mejorar su visión. Lamentablemente, la operación fracasó. Los resultados hicieron que sus ojos parecieran aún más prominentes. Para la mayoría, eso podría haber sido un inconveniente. Para Marty, se convirtió en parte de su identidad.
en lugar de ocultarlo, lo aprovechó. Sus ojos se convirtieron en su sello distintivo en la pantalla. Aportaron algo extraño y brillante al personaje de Igor. Su sola mirada podía robarse la escena. Gene Wilder dijo una vez que Marty no necesitaba hacer mucho para ser gracioso. Una sola mirada solía bastar. No había lentes especiales, ni magia del cine, solo la condición real de Marty convertida en comedia. Sus ojos aportaron autenticidad a su personaje e hicieron que la película fuera aún más icónica. El Monoku que se ganó el papel. Kenneth Mars obtuvo el papel del inspector Kemp en El joven Frankenstein de la manera más deliciosamente impredecible. Estaba actuando en una obra de teatro en Buffalo cuando Mel Brooks lo llamó inesperadamente. En ese momento, Mars se presentó a la audición con un parche en el ojo y un monle encima. Brooks preguntó, ¿es demasiado? Mars respondió, para nada. Y Brooks exclamó, bien, tienes el papel. Mars ya había trabajado con Brooks en la producción y esa conexión sin duda ayudó. Sin embargo, fue ese único detalle peculiar, un parche en el ojo con un monle encima, lo que lo convirtió en un personaje icónico. Lo que podría haber parecido exagerado se transformó en un sello distintivo y divertidísimo del inspector Kemp. Un detective torpe con un brazo protésico, un parche bajo el monle y un marcado acento bávaro. Este pequeño detalle del vestuario definía al personaje. En lugar de ocultar su excentricidad, Mars la exhibía con orgullo en cada escena. Los espectadores no solo veían al detective, sino que percibían su absurda confianza, como si creyera que su peculiaridad lo hacía más distinguido. En una película repleta de rarezas cómicas, Kenneth Mars nos recordó que, a veces, la grandeza reside en los detalles más pequeños e inesperados. El cambio de actrices de última hora. El casting de El joven Frankenstein transcurrió sin mayores problemas hasta que dejó de hacerlo. Justo antes de que comenzara el rodaje, se produjo un cambio repentino e inesperado entre dos de las actrices principales. Originalmente, Malin Khan iba a interpretar a Eninga, la dulce y algo peculiar asistente de laboratorio. Mientras tanto, Terry Garr iba a interpretar a Elizabeth, la prometida dramática y exigente. Todo cambió durante los ensayos. Malin Khan leyó el guión y enseguida se dio cuenta de algo. El papel de Elizabeth tenía más potencial para una comedia disparatada y exagerada. Le dijo a Mel Brooks que se sentía más atraída por él. Quería interpretar a la glamurosa diva con voz dramática y una personalidad arrolladora. Mel la escuchó, confió en su intuición y aceptó. Entonces le ofrecieron el papel de Inga a Terry Garr. Aceptó sin dudarlo e interpretó a Inga. Su actuación convirtió al personaje en algo dulce, divertido e inolvidable. El cambio funcionó mejor de lo esperado. La audaz petición de Malin contribuyó a dar forma a una de las interpretaciones más emblemáticas de la película. El ingenio sutil de Terry la complementó a la perfección. Dos mujeres talentosas terminaron justo donde debían estar. Fue una decisión de último momento que podría haber salido mal, pero en cambio se convirtió en una de las decisiones más acertadas de toda la producción. La joroba errante. De todos los detalles extraños de El joven Frankenstein, pocos eran tan sutilmente graciosos como la joroba de Igor. A primera vista, parece un chiste clásico de jorobados. Marty Feldman llevaba una joroba protésica en la espalda y ahí quedó todo. O eso creían todos. Durante el rodaje, alguien en el set notó algo raro. La joroba se había movido. Un día estaba a la izquierda de Igor, al día siguiente a la derecha. Luego, desapareció por completo. Nadie entendía qué pasaba. El departamento de vestuario juraba que nunca lo habían cambiado. Marty no dijo ni una palabra. Finalmente, Marty admitió la verdad. Había estado moviendo la joroba a propósito para ver si alguien se daba cuenta. Era una broma interna suya. No le pidió permiso a Mel y nunca se la explicó en pantalla.
El resultado fue sutil, extraño y perfecto para su personaje. Cuando Mel se enteró, se rió y decidió dejarlo. Encaja a la perfección con la película. No tenía por qué tener sentido, ya que era una parodia, y ese simple gesto realzó el propósito de toda la película. El loco del apartamento. Incluso las mejores colaboraciones tienen sus momentos de tensión. Durante el rodaje de El joven Frankenstein, Gene Wilder y Mel Brooks discutieron. Ocurrió en el apartamento de Gene. Estaban repasando el guión cuando la tensión estalló. Mel le gritó a Gene y luego salió furioso del apartamento. Gene se quedó sentada, incapaz de asimilar lo sucedido. 10 minutos después, sonó el teléfono. Era Mel. En lugar de disculparse directamente, recurrió al humor. Con voz tranquila, preguntó: ¿Quién era ese loco que tenías en casa? Luego advirtió a Gann que no dejara que gente desequilibrada la visitara, pues eran demasiado peligrosos. Gene comprendió de inmediato que esa era la forma de Mel de disculparse. Sin ego ni discursos largos, solo una frase ingeniosa y una sonrisa al otro lado del teléfono. Gene se rió y la tensión se disipó. A partir de ese momento, ambos se mantuvieron en sintonía durante el resto del proyecto. Incluso durante una producción estresante, encontraron la manera de mantener la calma y el control. Fue uno de esos pequeños intercambios peculiares que hicieron que su colaboración funcionara. Instrumentos reales del laboratorio real. Uno de los detalles más impresionantes de El joven Frankenstein no fue la actuación, ni los chistes, ni siquiera el estilo en blanco y negro. Fue el laboratorio. Esos extraños interruptores, tubos luminosos y plataformas elevadoras parecían sacados directamente de la película original de Frankenstein. Eso es porque así fue. El equipo utilizado en El joven Frankenstein era el mismo que se vio en la película original de Frankenstein de principios de los años 30. Las máquinas fueron diseñadas por Kenneth Strickfoden, un pionero de los efectos especiales. Las había creado para las películas originales de monstruos de Universal, incluyendo Frankenstein y La novia de Frankenstein. Para cuando Gene Wilder y Mel Brooks comenzaron a trabajar en su versión, esas máquinas ya llevaban mucho tiempo guardadas en un almacén. A Gene se le ocurrió buscarlas. Para su sorpresa, aún estaban en buen estado. Kenneth Strickfoden seguía vivo y accedió a que el equipo las volviera a usar. Incluso colaboró personalmente en la película, ayudando a montar cada pieza exactamente como lo había hecho décadas antes para la película original. Este detalle fue un homenaje. Gene y Mel querían honrar la película original utilizando el equipo original, y esto aportó autenticidad, nostalgia y un toque de historia cinematográfica real a cada escena. Fue el detalle perfecto para su parodia. Trucos a la antigua usanza. En una época en la que las películas dependen de los ordenadores para casi todo, El joven Frankenstein destaca por lo que no utilizó. En la película no había efectos digitales, ni uno solo. Cada rayo, cada chispa, cada movimiento extraño en el laboratorio se realizó a la antigua usanza, a mano, con cables o mediante trucos de cámara. Esto no se debió a limitaciones presupuestarias. Fue una decisión deliberada. Gene Wilder y Mel Brooks querían que la película tuviera la estética y la atmósfera de las películas de terror originales de los años 30. En aquel entonces, todo se construía, pintaba o montaba con materiales reales. Así que hicieron lo mismo. Si algo parecía espectacular, era porque alguien, entre bastidores, lo hacía posible en tiempo real. El humo se creaba con máquinas. Los relámpagos se dibujaban directamente sobre la película. Las plataformas flotantes se elevaban con cuerdas y poleas. El equipo de producción utilizó trucos de cámara para hacer que las habitaciones parecieran más grandes y las sombras más intensas. Cada truco se inspiró en los que habían usado los cineastas de antaño décadas atrás. El resultado fue más que un simple estilo. Fue una atmósfera.
Los espectadores sentían que estaban viendo una auténtica película de terror en blanco y negro, no una parodia moderna. Esa decisión le dio a El joven Frankenstein su encanto y un lugar perdurable en la historia del cine. Sin efectos especiales generados por computadora, solo pura creatividad. El cameo inesperado. Una de las escenas más divertidas de El joven Frankenstein fue interpretada por un rostro conocido. El ermitaño ciego que accidentalmente quema, escalda y aterroriza al monstruo fue interpretado nada menos que por el galardonado actor Gene Hackman. En aquel entonces, Hackman ya era un actor serio conocido por papeles de acción, no de comedia. ¿Cómo acabó participando en la parodia cómica de Mel Brooks? Todo comenzó con un simple partido de tenis. Gene Hackman y Gene Wilder eran amigos fuera de la pantalla y solían jugar juntos. Durante uno de sus partidos habituales, Hackman mencionó que nunca había hecho una comedia y que quería intentarlo. Wilder se rió y le habló de la película en la que estaba trabajando. Hackman no lo dudó. Pidió un pequeño papel, algo gracioso, aunque solo durara unos minutos. A Mel Brooks le pareció una idea genial. Crearon la escena del ermitaño ciego especialmente para Hackman. La interpretó con total seriedad, lo que la hizo aún más divertida. El ritmo, la voz, el derrame accidental de sopa, todo funcionó a la perfección. Su nombre no apareció en los créditos iniciales a modo de sorpresa. Cuando el público finalmente vio la escena, se rieron aún más al darse cuenta de quién era. Gene Hackman quería probar suerte en la comedia, y lo logró a la primera. Mel Brooks forma parte del reparto. Mel Brooks dirigió El joven Frankenstein, ayudó a escribirlo y dio forma a casi todas las escenas. Sin embargo, sorprendentemente, se mantuvo fuera de la vista. A diferencia de muchas de sus otras películas en las que aparecía completamente caracterizado, esta vez decidió no ser visto en pantalla. Eso no significaba que no estuviera en la película. Mel tuvo un cameo secreto, uno que solo se podía oír. Mel prestó su voz a varios personajes en la película, pero la más memorable fue la del lobo aullando. Ese sonido inquietante y prolongado que resonó por las colinas era Mel Brooks fuera de cámara, imitando a un lobo. También prestó su voz al gato que chillaba y pronunció algunas frases airadas cuando Victor Frankenstein arrojó el retrato contra la pared. Más tarde, Mel admitió que tuvieron que convencerlo para que no apareciera físicamente en la película. Gene Wilder consideró que el tono de El joven Frankenstein debía mantenerse coherente, como el de una auténtica película de terror clásica. Las habituales payasadas de Mel en pantalla, aunque hilarantes, podrían haber roto esa magia, así que accedió a trabajar principalmente tras las cámaras. Fue una de las pocas ocasiones en que Mel Brooks se contuvo. Aún así, encontró la manera de incluir su toque personal. Nunca lo viste, pero una vez que sabes dónde escuchar, te das cuenta de que estuvo ahí todo el tiempo, gruñendo y aullando. ¿Por qué gritan los caballos? Uno de los gags recurrentes más graciosos de El joven Frankenstein ocurre cada vez que alguien menciona el nombre de Fra Blücher. A lo lejos, los caballos relinchan y gritan como si acabara de suceder algo realmente terrible. Se convirtió en un clásico instantáneo. Los espectadores se reían cada vez que sucedía, aunque no entendieran por qué. Entonces, ¿cuál era la gracia? El nombre Blücher suena parecido a la palabra alemana Bellary, que se traduce aproximadamente como grito de sangre. Eso podría ser parte de la explicación. Algunos creen que pretendía sugerir que incluso los animales le tenían miedo. Otros piensan que fue una tontería, que todo estaba guionizado solo para hacer reír y que nunca tuvo ninguna intención oculta. En realidad, no había ningún significado profundo. Mel Brooks explicó más tarde que los caballos gritaban simplemente porque era gracioso. No había ningún plan elaborado, ningún mensaje oculto, solo un gag sonoro perfectamente ejecutado que mejoraba con cada repetición.
Cada vez que alguien mencionaba a Frauser, los caballos se volvían locos, y eso bastaba. Cloris Leachman, quien interpretaba a Frauser, adoraba la broma. Una vez bromeó diciendo que los caballos reaccionaban así porque su personaje era aterrador. Daba igual si tenía sentido o no. Los gritos de los caballos se convirtieron en uno de los momentos más recordados de la película. Prueba de que, a veces, un chiste recurrente sin una razón aparente puede ser pura comedia. El maquillaje de Peter Boal. Peter Boal dio vida al monstruo de Frankenstein de una forma inesperada. Era alto, callado y extrañamente amable, incluso con tornillos en el cuello. Su interpretación combinó comedia y tristeza, humanizando sorprendentemente al personaje. Detrás de todo ese encanto, sin embargo, se escondía un proceso diario que ponía a prueba su paciencia: el maquillaje. Para transformarse en el monstruo, Peter pasaba horas cada mañana en la silla de maquillaje. El trabajo lo realizaba el legendario artista William Tuttle. Había maquillado a personajes de innumerables películas, pero el joven Frankenstein era diferente. El objetivo no era asustar a la gente, sino crear algo que se pareciera al clásico monstruo de Universal, pero que a la vez permitiera a Peter expresar emociones. El proceso incluyó un maquillaje de un intenso color gris verdoso, una gran prótesis frontal y, por supuesto, los característicos tornillos en el cuello. La máscara del monstruo de Frankenstein debía permanecer puesta siempre que apareciera en pantalla. Peter solía bromear sobre lo rígido que se sentía al usarlo. Una vez dijo que era como actuar dentro de un casco. A pesar de la incomodidad, Peter nunca se quejó. Entendía que ese aspecto era parte de la película y lo aceptaba a pesar de las molestias. El monstruo tenía que parecerse al diseño original de los años 30, desde el peinado plano hasta los párpados caídos. Gracias a su paciencia y a la habilidad de Tuttle, el resultado fue inolvidable. El monstruo lucía perfecto, lo que contribuyó enormemente al éxito de la película. Una comedia que cosechó grandes elogios. Si bien el joven Frankenstein estaba repleta de chistes, momentos desenfadados y personajes extravagantes, la película se ganó el respeto de la crítica y de las ceremonias de premios. No solo fue popular, sino que también fue ampliamente reconocida por su calidad artística. En una época en la que las comedias rara vez figuraban en las conversaciones sobre premios, el joven Frankenstein destacó. La película recibió 2 nominaciones al Oscar en 1975. La primera fue a Mejor Guión Adaptado, compartida por Gene Wilder y Mel Brooks. Su escritura combinaba parodia, emotividad e ingenio agudo, de una manera que resultaba a la vez disparatada e inteligente. La segunda nominación fue a Mejor Sonido. Puede parecer sencillo, pero recrear el tono exacto de una película de terror clásica, con puertas que crujen, truenos y ecos inquietantes, requirió una gran habilidad. Aunque la película no ganó ninguno de los Oscar, las nominaciones demostraron que incluso una comedia en blanco y negro, llena de caballos que gritan y monstruos que bailan, podía tomarse en serio. Al público ya le encantaba. Pero el reconocimiento de la Academia le otorgó un prestigio adicional, algo que una película de parodia no suele conseguir años después. La película ahora figura entre las mejores comedias de todos los tiempos. Demostró que el humor, cuando se realiza con dedicación y creatividad, puede ser tan digno de elogio como cualquier drama. El joven Frankenstein se ganó su éxito gracias a la dedicación del reparto y el equipo, que no se rindieron hasta crear una obra maestra. ¿Secuela o no? Cuando el joven Frankenstein llegó a los cines en 1974, hizo algo más que hacer reír. Para algunos cinéfilos veteranos, despertó algo más profundo. Recuerdos de las películas originales de Frankenstein de los años 30. La estética, el sonido, la atmósfera, todo resultaba muy familiar. Tanto que muchos creyeron que El joven Frankenstein no era una parodia, sino una secuela de verdad. Esta confusión no fue casualidad.
se diseñó intencionadamente para que pareciera una secuela. Gene Wilder y Mel Brooks se esforzaron al máximo para que la película original fuera fiel a cada detalle. La rodaron en blanco y negro, utilizaron ángulos de cámara de época, recrearon el equipo exacto del laboratorio e incluso imitaron el ritmo lento y dramático. El resultado fue tan auténtico que los espectadores que habían crecido con Boris Karloff y Colin Clive creyeron sinceramente que la historia del monstruo continuaba donde la había dejado. En entrevistas, Mel Brooks contó cómo algunos espectadores mayores se le acercaban y le decían cosas como "Shh, qué gusto ver por fin la secuela". Algunos incluso le agradecían por continuar el legado de las películas originales. No tenían ni idea de que se trataba de una comedia. En lugar de corregirlos, Mel lo tomó como el mayor halago. Significaba que su trabajo había valido la pena. El joven Frankenstein era más que una parodia. Era un homenaje tan perfecto que engañó incluso a quienes recordaban la obra original. El doble de película, la mitad de duración. Cuando finalmente se estrenó El joven Frankenstein, duraba poco más de 1 hora y 40 minutos. Cada escena estaba pulida y calculada para provocar risas. Lo que mucha gente desconoce es que el montaje original de la película duraba casi el doble. La primera versión duraba cerca de 3 horas y media. Mel Brooks y Gene Wilder habían filmado mucho más de lo necesario. Alargaron algunas escenas, añadieron toques de comedia física y dieron al reparto libertad para improvisar. El objetivo era capturar la mayor cantidad de comedia posible y luego recortarla. Cuando vieron el primer montaje completo, se dieron cuenta de que estaba lleno de material gracioso, pero su duración lo hacía lento. Algunos chistes, que eran divertidísimos, perdían su gracia al extenderse durante varios minutos. Mel se encargó de recortarlo. Eliminó escenas enteras, acortó otras y ajustó el ritmo de cada chiste a la perfección. Gene estuvo de acuerdo con todas las decisiones. Ambos comprendían que la comedia necesita ritmo. Aferrarse a demasiado lo habría ralentizado todo. Fue un proceso difícil, pero funcionó. El montaje final fue una mejora y convirtió la película en un clásico. Mel Brooks y las botas de Frankenstein. Mel Brooks no solo dirigió El joven Frankenstein, sino que lo vivió. Incluso después de terminar el rodaje, se llevó consigo algunos recuerdos de la película. Literalmente. Uno de sus recuerdos favoritos del set fueron las enormes botas de plataforma que Peter Boal usó como Frankenstein. No eran simples accesorios. Eran unas botas enormes y pesadas, hechas a medida, diseñadas para que el monstruo pareciera más alto e imponente en pantalla. La mayoría de la gente dejaría algo así guardado, pero Mel Brooks hizo lo contrario. Se llevó las botas a casa. No solo las conservó, sino que las lució con orgullo. Siempre que iba a fiestas o eventos, aparecía de vez en cuando dando tumbos con esas botas monstruosas. Sus amigos y compañeros actores estallaban en carcajadas al ver a Mel entrar a zancadas por la sala, a menudo fingiendo gruñir o caminar con las piernas rígidas como Peter Boal en la película. Para Mel, las botas eran mucho más que un simple accesorio. Le recordaban lo bien que lo había pasado con el reparto y el equipo durante el rodaje. Eran ridículas y graciosas, y capturaban a la perfección la esencia del joven Frankenstein. Eran disparatadas, atrevidas e inolvidables. Siempre que le preguntaban por qué le gustaba llevarlas, respondía que le hacían sentir más alto y divertido. El monstruo que arrasó en taquilla. Cuando El joven Frankenstein se estrenó en diciembre de 1974, nadie podía predecir el éxito que alcanzaría. Las películas en blanco y negro se consideraban anticuadas, y las parodias solían verse como entretenimiento ligero, no como algo de lo que se esperara un gran éxito. Sin embargo, Mel Brooks y Gene Wilder habían creado algo diferente, una magnífica mezcla entre el terror clásico y la comedia. Desde su estreno,
La película fue un éxito rotundo. Las salas de cine de todo el país estaban abarrotadas. La noticia se extendió rápidamente, e incluso quienes nunca habían visto las películas originales de Frankenstein encontraron los chistes hilarantes. Quienes habían crecido con los clásicos del terror apreciaron aún más el homenaje. Al final de su exhibición en cines, el joven Frankenstein había recaudado más de 86 millones de dólares. Era una cifra enorme en los años 70. Se convirtió en la tercera película más taquillera de 1974, solo por detrás de Sillas de Montar Calientes, otra creación de Mel Brooks. La crítica la elogió, el público la adoró. Los estudios que antes dudaban de la idea del blanco y negro, de repente se mostraron entusiasmados por más. Lo que comenzó como un proyecto personal de Gene Wilder se convirtió en un fenómeno cultural. La película demostró que la comedia inteligente, centrada en los personajes, no solo podía tener éxito por sí sola, sino que también podía arrasar en taquilla. El arrepentimiento de un estudio. Antes de que el joven Frankenstein se convirtiera en un éxito de taquilla, estuvo a punto de no realizarse. Cuando Gene Wilder y Mel Brooks terminaron el guión, se lo presentaron a Columbia Pictures. Sobre el papel, lo tenía todo. Una estrella reconocida, un director de renombre y una ingeniosa reinterpretación de un género clásico. Aún así, Columbia lo rechazó. El estudio tenía dos grandes problemas con la idea. Primero, se iba a rodar en blanco y negro. En aquel entonces, la mayoría de los estudios creían que el público ya no estaba interesado en películas en blanco y negro. Pensaban que perjudicaría la venta de entradas. Segundo, el tono les resultaba confuso. No era una película de terror convencional, ni tampoco una comedia típica. Era algo intermedio, y Columbia no sabía cómo comercializarlo. Mel Brooks y Gene Wilder no se rindieron. Llevaron el proyecto a 20th Century Fox. Esta vez, la propuesta llegó a manos de un ejecutivo que comprendió lo que intentaban hacer. Fox accedió a financiar la película con una condición. Le pidieron a Mel que considerara filmarla en color. Mel se negó. Dijo que la película no funcionaría a menos que pareciera una vieja película de terror. Para su crédito, Fox le hizo caso. Le dieron a Mel control creativo total. Esa decisión dio sus frutos, y varias fuentes dijeron que Columbia se arrepintió de la decisión y que posteriormente aceptaría varios proyectos de Mel Brooks. El funeral. La mayoría de las películas terminan con una fiesta, algunos discursos y abrazos entre el elenco y el equipo. El final de El joven Frankenstein fue un poco diferente. Cuando la producción llegó a su fin, el equipo celebró un funeral. Mel Brooks y el elenco se habían encariñado con la película. Había sido más que un simple proyecto. Fue una labor de amor llena de largas jornadas, trabajo duro y muchos momentos divertidos. Así que, al finalizar el rodaje, decidieron despedirlo de una forma que encajara con el tono dramático, extraño y ligeramente cómico de la película. Trajeron a Peter Ball con el traje completo de monstruo. Lo tumbaron en una carreta y lo cubrieron como si realmente hubiera muerto. El equipo se reunió a su alrededor. Algunos depositaron flores, otros inclinaron la cabeza en fingida tristeza. Mel Brooks encabezó la procesión. Gene Wilder y los demás se sumaron a la celebración entre la tristeza y la alegría. Fue la despedida perfecta para una película que les había brindado tanta felicidad. El funeral no se trataba de una pérdida, sino de una celebración de algo que sabían que era especial. Todos disfrutaron del tiempo que pasaron en el set y lo recordarían para siempre. Y la mayoría de ellos añadirían que fue una de las mejores películas en las que jamás actuaron. El joven Frankenstein no fue concebido para ser un clásico. Era algo en lo que creían unos pocos, algo extraño y divertido que surgió del corazón. No intentaron seguir las tendencias. Simplemente crearon lo que les apasionaba, y de alguna manera funcionó. Después de tantos años, sigue siendo una de las favoritas de siempre entre los fans.
También pasará a la historia como una de las mejores parodias de nuestra generación. ¿Qué parte de la película te parece más graciosa y por qué? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más contenido divertido como este. Gracias por ver. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en tu